tal, amigos? Muy buenas noches. Como venimos haciendo los últimos martes en Canal 8, tenemos aquí con nosotros a la candidata a presidir el Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, doña Mercedes Roldós. Muy buenas noches, doña Mercedes. Hola, muy buenas noches. Que agradecemos doblemente que esté aquí porque además está catarrada, se está pegando una paliza, imagino yo, tremendo, ¿no? Porque esto es así. Es lo que toca. Es lo que toca, es lo que toca. Bueno, pues el domingo ya está ahí. Sí, bueno, ya el domingo, el viernes por la noche, el ¿no? Viernes, porque ya el viernes a las 12 de la noche se acaba la campaña electoral, entramos en jornada de reflexión y el domingo ir a votar, ¿eh? Yo creo que además se abre una oportunidad de que los ciudadanos el día 24 de mayo, el próximo domingo, decidamos entre dos opciones. Yo creo que aquí nadie más que, aunque se presenten muchas fuerzas políticas, hay dos opciones. Una, que es seguir avanzando, que es seguir generando confianza, que la economía siga subiendo y que se cree empleo, y poner a Gran Canaria a la vanguardia de la atracción de inversiones, del crecimiento económico, de la creación de empleo y, por lo tanto, del bienestar para los gran canarios. Y la otra opción es, bueno, pues apostar por aventuras, por políticas fracasadas, por volver atrás a las recetas que nos llevaron a la mayor crisis y el mayor problema que hemos tenido en este país en los últimos años, ¿no? A mí me hace gracia cuando oigo a los socialistas ahora preconizar o decirnos que ellos tienen la solución, cuando han dejado por segunda vez en la historia reciente a este país al borde de la quiebra, en el auténtico precipicio, al borde del rescate económico, 3,5 millones de parados, y desde luego con una desconfianza de los mercados hacia España, donde nadie daba no un euro sino un duro por nosotros, y sin embargo en 3 años y medio el gobierno del Partido Popular, y por eso los ciudadanos confiaron mayoritariamente en el Partido Popular. Es la segunda vez que pasa en la historia reciente. En el año 96 también, cuando los socialistas dejan el gobierno después de 14 años, dejan una España empobrecida, con muchísimos casos de corrupción, con aquellos crímenes de Estado tremendos que había habido y bueno, pues eso, con parón de la economía. Llega el gobierno del Partido Popular, José María Aznar, y hace lo que todos vinieron a denominar el milagro español. Y tanto es así que en el año 2000 los ciudadanos españoles le dan una mayoría absoluta aplastante al Partido Popular, porque entienden que es quien le saca de dificultades. Y ahora, pues hace 3 años y medio, de nuevo, después de la época Zapatero, casi 8 años, haciendo todo lo contrario a lo que hicieron el resto de países para enfrentarse a una crisis que se veía venir, que era gorda, pues resulta que haciendo todo lo contrario, y no nos acordamos todavía de los 400 euros para todo el mundo, fueran ricos o pobres, de los 2.500 euros del cheque bebé, de los 18.000 millones de euros en el plan E, aquel que era abre un agujero, tapo el agujero, o en irnos a un escenario de déficit como nunca, que ahí fue cuando la Unión Europea en el año 2009 nos abre un procedimiento de déficit excesivo y nos mete en cintura, porque el plan de ajuste para alcanzar el objetivo de déficit por debajo del 3% fue a Zapatero, a quien se lo impone la Unión Europea, y cuando llega Rajoy al gobierno lo que hace es continuar con ese plan de ajuste, ya no quedaba otro remedio, pero además consigue, a través de generar confianza en la Unión Europea, que nos flexibilizaran el objetivo del déficit y que ese cumplimiento de estar por debajo del 3% no fuera en 2014 sino en 2016, con lo cual nos dieran un cierto respiro. Pero mayoritariamente los ciudadanos, 186 escaños en el Congreso de los Diputados, mayoritariamente los españoles dijeron: por favor, que venga el Partido Popular a sacarnos del agujero donde nos han dejado esto. Bien, pues esos que nos llevaron a todo eso, esos que en estos últimos 4 años, junto con Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, nos ofrecen el peor balance de la historia de Canarias. Hemos tenido el peor gobierno en el peor momento posible. Todos los indicadores socioeconómicos están ahí. Una tasa de paro superior al 30% en Canarias, la segunda más alta de España y de la Unión Europea. Una tasa de fracaso, de abandono escolar y de bajo rendimiento escolar de las más altas de toda España y de Europa. La peor gestión de la atención a la dependencia.
una tasa de exclusión social y de pobreza de las más altas de España y de las más altas de Europa. Un fracaso en la política sanitaria en los últimos 4 años que nos ha llevado a colapso en las urgencias de todos los hospitales y además a un incremento, a un aumento de las listas de espera quirúrgicas de un 170%. Y estos son los que ahora, en plena campaña electoral, nos hablan de que tienen la solución. Oye, ¿y por qué no la han puesto? ¿Por qué no la han puesto en marcha? Porque mientras tanto la gente ha estado sufriendo y padeciendo muchísimo. Y luego vienen otros que aparecen como setas, ¿no?, cuando las cosas vienen mal dadas y que sin conocimiento, sin experiencia, nos vienen a ofrecer no sé qué y en todo caso, revistiéndose algunos de modernidad, nos traen políticas viejas fracasadas en otros tiempos en la Unión Europea o recientemente y actualmente en países tan cercanos a Canarias como pueda ser Venezuela, que todos los días vemos en los telediarios cómo está la gente en Venezuela, ¿no? Sin medicinas, sin comidas para bebés, sin papel higiénico, sin libertad, cerrando medios de comunicación porque discrepan del régimen, expropiando a muchos canarios que se fueron allí hace muchos años y que trabajaron muy duro, expropiándoles sus propiedades, sus negocios, sus tierras. ¿Y eso es lo que nos quieren traer ahora? Bueno, pues yo lo que le quiero decir a los gran canarios es que tenemos la oportunidad de seguir en la senda que mis compañeros del Partido Popular hace 4 años iniciaron en el Cabildo de Gran Canaria, que es una política presupuestaria seria, de equilibrio presupuestario, de reducción de la deuda, de tener un cabildo saneado, de sentar las bases para el crecimiento económico, la generación de empleo y por lo tanto tener garantizado los recursos necesarios para atender a los que más lo necesitan, o bien apostar por aventuras o por proyectos unipersonales. Yo no creo que Gran Canaria sea tarea para una sola persona. Gran Canaria es tarea para equipo de hombres y mujeres con experiencia, con solidez, con propuestas, con seriedad, con trabajo. Y eso es lo que yo le quiero decir a los gran canarios, que elijan, que luego uno no puede decir yo voto lo primero que se me ocurre y luego al mes me arrepiento, y yo no digo más que se miren en el espejo de Grecia, ¿no? Y porque ya luego no puedes decir que paren esto, que me bajo, claro, sino que después de todo eso hay mucho sufrimiento detrás. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Soledad. Buenas noches. Buenas noches, señora Román. Buenas noches. Mi pregunta para usted es que si usted ha mirado la ley Mordaza, si usted ha mirado los prebendantistas, los ahorradores que no han cobrado un duro, y si usted ha mirado que el gobierno de España le ha mandado menos dinero al gobierno de Canarias, pues se tiene que amortizar lo que tiene. Ese es el gobierno de Rajoy. Bien, gracias. Bueno, pues, gracias por su llamada. Sí, muchas gracias. Yo decirle que los preferentistas, desde luego, ese caso se produce en el 2009-2010, que quien gobernaba era el señor Rodríguez Zapatero, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores miró hacia otro lado, que el Banco de España miró hacia otro lado y que el Ministerio de Economía del señor Rodríguez Zapatero, la señora Salgado, miró hacia otro lado. Por cierto, la señora Salgado, inmediatamente a través de la puerta giratoria, está colocada en una filial de Endesa en Sudamérica a los 2 meses de salir del gobierno de Zapatero. Y mientras los preferentistas se han quedado pues mirando para el cielo. Decirle también que es verdad, tiene usted toda la razón, tenemos un pésimo sistema de financiación. ¿Sabe usted quién lo hizo? Lo hizo Rodríguez Zapatero, ley de diciembre del año 2009, una ley que se aprueba en el Congreso de los Diputados y que la votan, se aprueba con los votos de los socialistas y los 2 únicos votos de los diputados de Coalición Canaria, la señora Ani Oramas y el señor José Luis Perestelo, que fueron los votos 175 y 176 que le daban la mayoría para aprobarse esa nefasta ley de financiación. Y ahí están las hemerotecas donde yo misma, que estaba en el gobierno de Canarias, dije muy alto y muy claro que ese sistema de financiación era peor que el anterior que teníamos y que era un sistema de financiación que Zapatero había hecho a la medida del oportunismo político de dar satisfacción a 2 cosas.
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque tenía una disposición adicional en la que establecía que Cataluña contribuía al Producto Interior Bruto en el 18% de nuestro Producto Interior Bruto y, por lo tanto, había que compensarle a través de infraestructuras y de financiación específica. Y dos, al Estatuto de Autonomía de Andalucía, socialista, como el señor Zapatero, que también en su disposición adicional ese estatuto establecía que Andalucía tenía el 18% de población, de tal manera que entre catalanes y andaluces socialistas, ambos gobiernos en ese momento, pues se llevaban de la tarta de la financiación nada más y nada menos que el 36%, por lo tanto quedándose un 64% para repartir entre los demás, y los grandes perjudicados fuimos, entre otros los canarios. ¿Por qué? Porque además teníamos un crecimiento poblacional muy importante, mientras que en otros lugares de España no había ese crecimiento poblacional tan intenso. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Y por lo tanto yo sé que ahora aquellos que aprobaron ese mal sistema de financiación, socialistas y nacionalistas, tienen cargo de conciencia. Pero yo recuerdo muy bien, y está en las hemerotecas, que en ese momento Paulino Rivero, presidente del Gobierno de España, estaba encantado y decía que nos iban a venir 500 millones de euros más al año. Y resulta que Paulino Rivero, que ha demostrado con creces que lo de las cuentas no es lo suyo, pues resulta que en vez de venirnos 500 millones más al año, lo que nos venían era 800 menos. Y ahora se han dado cuenta de que habían hecho un pan como unas tortas. Indudablemente que ese sistema de financiación, y es un compromiso de Mariano Rajoy, que en esta próxima legislatura se tiene que reformar. Y usted me dirá, ¿y por qué no lo han reformado ahora? Pues mire, porque resulta que cuando llega Rajoy, Zapatero le deja un déficit oculto de 90.000 millones de euros más, que teníamos un país en recesión económica, es decir, en crecimiento negativo, que nadie confiaba en nosotros, que los inversores se iban de este país, que teníamos un índice de confianza de pena, y de ahí que la prima de riesgo, esa prima que desconocíamos y que al final todos conocemos, esa prima de riesgo que es a cuánto nos prestan el dinero los demás para pagar las facturas de cada mes, pues resulta que se nos había ido a más de 600 puntos. Y quería decir que cada vez que el gobierno español emitía deuda, es decir, pedía dinero prestado, nos lo prestaban al 7%, es decir, que luego cuando se tenía que devolver había que pagar el 7% de interés más la amortización del crédito. Y afortunadamente en las últimas emisiones de deuda han sido emisiones ya en negativo, es decir, que afortunadamente y gracias a un gobierno de Rajoy, y sobre todo gracias a la confianza, el esfuerzo, el sufrimiento de los millones de españoles que han sabido arrimar el hombro, que han sabido confiar, bueno, pues se le ha dado la vuelta a la tortilla, y este país a día de hoy es el país que más crece de la Unión Europea, es el país que más empleo está creando de la Unión Europea. Yo lo veía ayer, decía el ministro Luis de Guindos, el ministro de Economía, había tenido una reunión en Bruselas y decía que el primer trimestre del año España está creciendo al 0,9%, que eso da un crecimiento interanual, si siguiéramos así, de un 3,5%, desde luego el doble de lo que está creciendo Alemania, que es la locomotora económica de Europa, 5 veces más de lo que está creciendo Italia. Y alguno dirá, sí, bueno, es que claro, ahora bueno, pues el precio del petróleo ha bajado, es que ahora la apreciación del euro frente al dólar, bueno, pues ha bajado también, y es verdad todo eso, pero ha bajado para todos los demás países también. Y sin embargo, donde se está creciendo es en España. Y se está creciendo en España gracias a las reformas y a las medidas que ha tomado un gobierno del Partido Popular. Y como le decía antes, no es solamente mérito del Partido Popular. Los españoles, con su voto, pusieron al Partido Popular y a Mariano Rajoy para que hiciera lo que está haciendo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pérez Rencilla y quisiera trasladarle a la señora Roldós la siguiente pregunta. ¿Cómo piensa usted aplicar la ley de la dependencia en los centros del Cabildo y si va a ejecutar el convenio actualmente vigente? Gracias, muy amable, le contesta. Pues mire, usted sabe igual que yo que Canarias
el Gobierno de Canarias es el que está a la cola de todo el país en la aplicación de la ley de la dependencia. Tenemos los peores resultados. Tenemos el número mayor de personas que no están recibiendo servicios. Y se lo digo porque yo actualmente todavía soy parlamentaria regional. En contestaciones del propio Gobierno de Canarias nos dicen que los ciudadanos tardan 2 años en que el Gobierno de Canarias les reconozca la situación de dependencia y hasta 5 años en que les reconozca o que le valore la situación de discapacidad. Por lo tanto, creo que eso es un cuello de botella que está haciendo que haya cientos, miles de personas en Canarias que no están viendo reconocidos sus derechos, porque es un derecho la prestación de la atención a la dependencia. Y por lo tanto yo lo que voy a hacer de manera inmediata es pedir al Gobierno de Canarias que nos transfiera a los cabildos la competencia en materia de atención a la dependencia y de atención a la discapacidad, para que ese reconocimiento y ese plan individualizado de atención lo haga el cabildo. Porque además, ¿sabe qué pasa? Que no se puede planificar, porque los datos los tiene el Gobierno de Canarias y únicamente cuando pasan 2 años es cuando le transfiere ese contingente de personas a los que le ha hecho el reconocimiento y el plan individualizado de atención, y el Cabildo necesita tener un censo poblacional automatizado, informatizado, donde podamos hacer la planificación suficiente. Y además creo que tenemos que trabajar en muchos de los ámbitos, en tener desde luego ese reconocimiento de la situación de manera ágil y efectiva, en tener un censo, en tener desde luego todos los datos para poder planificar. Creo que hay que aumentar las plazas residenciales porque hay mucha gente esperando una plaza residencial. Creo que hay que aumentar los centros de día para que las personas que puedan permanecer en casa pero que durante unas horas vayan al centro de día. Creo que hay que hacer programas de respiro familiar, porque hay muchas personas, hay que cuidar a los cuidadores, hay mucha gente que lleva demasiado tiempo estando mañana, tarde y noche cuidando de sus familiares en situación de dependencia o con discapacidad, que no pueden más y necesitan un respiro. Creo que en la medida que podamos, lo que tenemos que hacer es tender a que la gente permanezca en casa, y para que la gente permanezca en casa habrá que arbitrar medidas de acondicionamiento de los hogares. Habrá que trabajar con los ayuntamientos en todo lo que es atención domiciliaria prestada desde la administración más cercana, que son los ayuntamientos, y hay que poner las nuevas tecnologías a disposición de esa gente que lo necesita en casa, que es medidas de teleasistencia. Y a la vez tenemos que actuar en la prevención de la situación de la dependencia y de la discapacidad. Y para eso tenemos que tomar medidas preventivas. Y yo lo que le pido al Gobierno de Canarias, y llevo más de 4 años pidiéndoselo al Gobierno de Canarias, es que haga un plan de prevención y de atención a la cronicidad. Porque afortunadamente, y digo afortunadamente, cada vez duramos más años, tenemos un envejecimiento de nuestra población, y ese propio envejecimiento y una mayor esperanza de vida hace que aparezcan mayor número de enfermedades crónicas, también más enfermedades neurodegenerativas que finalmente, pues muchas de ellas acaban en situaciones de dependencia, y también incluso, pues enfermedades que antes eran mortales se han convertido en enfermedades crónicas, afortunadamente, como es el caso del cáncer. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho trabajo de prevención, de envejecimiento activo de la población. Nos tenemos que acostumbrar que si ya las mujeres estamos en una esperanza de vida de 88 años y los señores en 83, parece que en los próximos años vamos a durar todavía más. Y entonces tendremos que poner todas las medidas necesarias para que lleguemos en mejores condiciones, para que añadamos vida a los años y, por lo tanto, prevenir todas esas situaciones de discapacidad y de dependencia. Gracias por, en este tiempo, las llamadas que hemos recibido. Me voy a tomar este breve tiempo que nos queda para 2 cosas. Usted tiene que despedirse después y pedir el voto. Pero me gustaría llamar la atención para que usted nos explicara, y así evitar confusiones respecto del electorado, la buena gestión del Cabildo de estos últimos 4 años, que prácticamente reconoce todo el mundo. No es obra de una persona, es obra de un grupo, es obra de un partido. Yo lo voy a decir más claramente, no es obra
de José Miguel Bravo es obra del Partido Popular. Claro. Es así. Efectivamente, a mí, vamos a ver, a mí lo que me parece intolerable es que José Miguel Bravo de Laguna, que se presentó encabezando la lista del Partido Popular, que el Partido Popular le ofreció generosamente encabezar esa lista, que le otorgó la confianza de que encabezara esa lista y que en virtud de ser la lista más votada fue elegido presidente. Yo lo que me parece mal es que hace 2 meses haya decidido marcharse del Partido Popular, pero que no suelte la presidencia del Cabildo, y lo que me parece peor es que intente apropiarse, arrogarse el trabajo de mis compañeros. No, ese programa electoral lo hizo el Partido Popular, esos consejeros son del Partido Popular, esas propuestas, medidas, principios por los que se rige son del Partido Popular, y por lo tanto la buena labor que han hecho cada uno de mis compañeros, que es verdad que ha sido reconocida. Mire, yo le pongo el caso de Larry Álvarez, ¿no? Hace poco escribía un artículo de opinión Guillermo García Alcalde, bueno, pues mucho tiempo en prensa canaria. Fue el director general de prensa canaria. Efectivamente. Y escribía un artículo diciendo algo así como que en los últimos 40 años ninguna gestión de la cultura había suscitado tanta unanimidad en el reconocimiento a la labor bien hecha, en una labor hecha de la mano de los agentes culturales, como la que ha hecho Larry Álvarez, que ha sido y será del Partido Popular y que va también en la lista de nuevo del Partido Popular. Y decía que era una labor reconocida por la gente de izquierdas, por la gente de derechas y por las alas incluso más extremas. Y yo creo que eso ha venido a demostrar, bueno, pues algo que se ha convertido en una especie de leyenda urbana o de mito, que dicen que las políticas culturales son de izquierdas. Y Larry Álvarez y el Partido Popular han venido a demostrar en estos 4 años que, siendo de un partido de centro derecha, de un centro reformista como es el Partido Popular, que no somos de izquierdas. Resulta que se ha hecho el mejor trabajo en los últimos 40 años. Y no lo digo yo, que lo dice Guillermo García Alcalde, que no es del Partido Popular. Por lo tanto, yo lo que no creo que sea de recibo es que el señor Bravo de Laguna intente apropiarse del trabajo de los demás, y que él, si ha decidido marcharse y iniciar una aventura, mire, él para nosotros es pasado, se ha ido del Partido Popular, no representa al Partido Popular, no es del Partido Popular, y decide iniciar una aventura política, pues allá él, cada uno es muy libre y muy responsable, pero desde luego que no se apropie del trabajo de todos y cada uno de mis compañeros, porque yo creo que es de justicia reconocer que ese trabajo es de hombres y mujeres del Partido Popular, de quienes yo tengo la fortuna de contar con la inmensa mayoría de ellos, y quienes no van conmigo en la lista van con María Australia Navarro al Parlamento de Canarias, o van con mi compañero Juanjo Cardona al Ayuntamiento, como es el caso de José Mi Álamo, que ha hecho una labor extraordinaria en asuntos sociales, o como es el caso de Jimena, que ha hecho una impecable labor en la Sociedad de Desarrollo Económico de Gran Canaria, o el caso de Paco Santana, que ha hecho una muy buena labor en el sector primario, y Australia Navarro lo lleva al Parlamento de Canarias. Es decir, que hombre, yo creo que la gente ya sabe identificar muy bien quién es el Partido Popular, y el Partido Popular somos nosotros. Bien. Somos nosotros. Bien, y ya por último, porque ya estamos llegando al final casi de campaña, en este caso nuestra entrevista, pues al voto, pídele el voto a los Gran Canarios, doña Mercedes. Bueno, pues yo me dirijo a todos los Gran Canarios. Me dirijo a todos los Gran Canarios a pedirles no solamente su confianza, sino su voto. Que apuesten por el Partido Popular, que apuesten por nosotros para llevar a Gran Canaria a la vanguardia. Yo quiero a Gran Canaria, yo creo en Gran Canaria y en los Gran Canarios, yo creo en su talento, en su creatividad, en su capacidad emprendedora, en su fuerza, en su saber levantarse una y otra vez. Y yo estoy segura de que con la confianza, con el voto de los Gran Canarios y con nuestro compromiso, el compromiso del Partido Popular, pondremos a Gran Canaria en la vanguardia
en las cotas más altas de crecimiento económico, de atracción de inversiones, de creación de empleo, y así tendremos la garantía de poder seguir ocupándonos de los que más lo necesitan. Por lo tanto, les pido encarecidamente que por Gran Canaria, por ti Gran Canaria, nos voten al Partido Popular. Doña Mercedes Roldós, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo el domingo, que vaya todo bien, y a ver si el domingo por la noche la puedo llamar y decirle misión conseguida, ¿no? Pues en eso estamos hasta el último aliento. Muy bien, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mercedes Roldós, candidata del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria el próximo domingo.